Hola, muy buena. Mi nombre es Celia Lía Garrera y vengo a presentar la ponencia Antropología del parentesco para la visibilidad de las familias diversas en Ciencias Sociales de Educación Primaria, capítulo realizado junto con mi profesora y compañera Laura Treviño Cabrera de la Universidad de Málaga. Para comenzar a preparar el terreno, se explicará cómo se proyecta la familia en el currículum educativo español y cómo se estudia este concepto en clase. Y es que en la familia se aprende a través de la genealogía, una rama de estudio en la antropología del parentesco, que proyecta la, la familia a través de unas representaciones rígidas que solo dan cabida a un tipo de familia, la familia tradicional, obviando al resto de familias que el propio alumnado posee. Indagando sobre las causas de esta enseñanza limitada, eh, se, se encontró que en el currículum educativo español las ciencias que tienen que ver con la parte reflexiva, social y cultural del ser humano están tratadas de forma superficial, como por ejemplo la antropología. Similarmente, también se hallaron otros estudios, como por ejemplo realizados por la AEXE, una asociación de investigadores docentes en ciencias de la educación, que se encontraron de 421 archivos investigadores, un 4,2% de referencias bibliográficas relacionadas con la antropología, tratada hecha de manera superficial. Ahora bien, para dar un enfoque más pragmático a todos estos datos que se han comentado anteriormente, se inició un estudio de caso en un colegio educativo de la ciudad de Málaga, analizando tanto el currículum como los libros de texto de ciencias sociales y los valores cívicos y sociales, encontrando en la asignatura optativa de valores cívicos y sociales el contenido curricular relacionado con la familia. Y la familia aparece explicada a través de un árbol genealógico que solo aparece la familia nuclear de generación en generación. De manera complementaria, se realizó un escrutinio de libros sobre temática familiar y genealogía dentro de la biblioteca escolar del propio centro educativo malagueño mencionado anteriormente. Y se encontró un bajo porcentaje de libros y contenidos relacionados con la familia y la genealogía, que además precisaban de ser actualizados porque solo contaban con la familia de tipo nuclear. Ahora bien, para hacer un hueco a la diversidad familiar y hacer que ésta se enseñe en la genealogía que se enseña en el aula, es importante que recurriésemos a la antropología sociocultural en primer lugar, porque es una ciencia que estudia al ser humano en sus vertientes reflexivas, sociales y culturales, y que además da respuesta a los orígenes de la educación y el porqué de las personas educadoras. Y profundizando en esta antropología sociocultural, se encontró la antropología del parentesco, que gracias a ella pudimos encontrar respuestas sobre cómo incluir la diversidad familiar en la genealogía a través de diagramas de parentesco diseñados por el propio antropólogo Marvin Harris, quien reflejó a familias de diferentes culturas a través de estos diagramas. Ahora bien, para aplicar este enfoque antropológico del parentesco, es necesario hacerlo, pero sin obviar al alumnado y a la etapa del desarrollo en el que se encuentre lo que hablamos de antropología de la infancia, es decir, dejar de hablar sobre niñas y niños para poder hablar con ellas y con ellos y ofrecerles ayuda para que entiendan y se ubiquen dentro de su esfera familiar. En cuanto a los objetivos, pues estos objetivos se han propuesto basándose en la investigación que se realizó a través de la beca de investigación de iniciación a la investigación de la Universidad de Málaga en el periodo de prácticum del grado de educación primaria. En primer lugar, introducir la antropología del parentesco como disciplina escolar en el currículum de las ciencias sociales para educación primaria. ¿Para qué? Para poder deconstruir la percepción de la familia nuclear como universal y poder normativizar los diferentes modelos de familia existentes en las sociedades. Ahora bien, para conseguir estos objetivos, pues nos hemos basado en una investigación cualitativa enfocada en un estudio de caso
que a su vez se encuentra centrada en una investigación-acción que ayuda a conocer la pluralidad que existe en las relaciones sociales. Y de manera adyacente también incluimos el método genealógico para conocer más a fondo la historia familiar de las diferentes esferas domésticas que giran en torno al núcleo familiar. También contamos como objeto de estudio una muestra por conveniencia de 38 estudiantes del primer ciclo de educación primaria, cuyo 8% pertenece a una familia de padres separados y el 92% a una familia de tipo nuclear. Los medios y materiales que fueron clave para el transcurso de la investigación pues fueron los recursos de elaboración propia de carácter antropológico, la transposición didáctica de los diagramas de parentesco de Marvin Harris y el recurso educativo el títere como herramienta didáctica y motivacional para el alumnado. Ahora bien, pues profundizaremos un poco más en qué consistió esa transposición didáctica de los diagramas de parentesco. En primer lugar, pues se comenzó con la elaboración de un vocabulario geométrico filial que no solo incluyese a los miembros animales humanos, sino también a los animales mascotas, los animales domésticos que el propio alumnado tenía en casa. Y luego también, a partir de ese vocabulario geométrico filial, pues se empezó a desarrollar el ego, el yo del alumnado, no solo teniendo en cuenta el sexo, sino también el género, pudiéndolo poner o no, dependiendo de la etapa de desarrollo en el que se encuentre el propio sujeto. Y una vez que se haya aprendido todo ese vocabulario geométrico y aprender a interpretarlo, pues se pasó a la representación de la propia genealogía o de otras genealogías ajenas. En cuanto a los resultados, pues aquí se muestran lo que aparece en los cuestionarios finales y de satisfacción, respondiendo a dos preguntas. ¿Qué familia? ¿Qué es la familia? ¿Y qué tipo de familias conoce? En la primera franja se responde a la primera pregunta. El alumnado adquirió finalmente que la familia es un grupo de personas con un proyecto de vida en común. También admitió que un grupo de animales y personas también puede formar una familia y que la unión de dos o más personas también pueden ser familia. Y con respecto a la segunda pregunta, ¿qué tipo de familias conoce? Introdujeron que un grupo de amigos y amigas también podían serlo. Mi abuelo y mi abuela están divorciados y se volvieron a casar con otras personas. Y también familia numerosa, familia adoptiva y familia interespecie. Con respecto a los recursos materiales, pues aquí hay una pequeña muestra de los diagramas de parentesco que representaron el propio alumnado, familia de padres separados, y a la derecha familia interespecie. Ahora bien, tras una categorización de todos los resultados que han sido emitidos por el alumnado, pues podemos llegar como a un concepto global y final que adquirió el alumnado del primer ciclo de educación primaria. Mm, admitiendo que una organización familiar es aquella que comparte un proyecto de vida común y que dentro de esa familia las relaciones familiares no solo pueden ser biológicas, sino también de parentesco, incluyendo la social, la cultural, la legal, y luego por otro lado también se recoja la amistad como un vínculo afectivo que también forma parte del desarrollo de la persona desde edades tempranas, y luego también los vínculos afectivos que surgen con las mascotas. De hecho, recogemos estudios que incluso a través de la narrativa y de escuchar las experiencias de otras familias que conviven con mascotas, pues reflejan que esas personas también sienten como una paternidad a la hora de cuidar de las mascotas. Y por último, la apreciación y más bien la empatía que el alumnado pues construyó de apreciar otros tipos de familias diferentes a las suyas, así como también el aprendizaje de la nomenclatura que a cada tipo de familia le corresponde. Y por último, destacar las conclusiones, que la primera de todas, pues anteponer la calidad y bienestar familiar por encima de los vínculos culturales y biológicos, deshacer el prejuicio de familias desestructuradas que no cumplan el prototipo de familia nuclear tradicional. En tercer lugar, reconocer la antropología del parentesco en materia de educación primaria y del magisterio para ofrecer una educación reflexiva a través del propio sujeto que se pretende educar. En cuarto lugar, enseñar la diversidad familiar atendiendo al contexto e interés del alumnado.
Y por último, respetar la propia especificidad del estudiante, ya que si se pretende ofrecer una educación de calidad, no solo hay que tener en cuenta el contexto del alumnado, sino también sus sentimientos y opiniones. Por último, mostrar el apartado de referencia sobre la cual se ha basado esta presentación. Y muchísimas gracias por vuestra atención y espero que les haya gustado. Cualquier duda se deja en los correos electrónicos. Muchísimas gracias.